estoy recorriendo tanto el poniente como el oriente de la Ciudad de México. Muchas personas se preguntan por qué en un lado hay tantos servicios, calles limpias, trabajadores, metro, trenes, trolebuses, tanto que incluso hay estadounidenses buscando mudarse ahí. Mientras tanto, en el otro lado, la historia es distinta, hay trolebuses, algunos teleféricos, pero pocos trenes o metro. Tan contrastante es, que incluso en las últimas elecciones, cada lado votó por un partido diferente. Eso nos lleva a la pregunta principal: ¿por qué una parte de la ciudad parece rica y bien equipada, y la otra no? ¿Será porque a un lado se le invierte más que al otro? Algunos incluso creen que la pobreza se debe a la mentalidad de quienes la viven, como si ser pobre fuera una elección. Pero la realidad es mucho más profunda y visible en las calles. En el poniente, abundan las casas antiguas, algunas bien conservadas, otras deterioradas, muchas transformadas en oficinas. Incluso las calles son irregulares, triangulares, empedradas, con trazos que datan de la época colonial. En estas zonas ya vivía gente con poder adquisitivo desde hace décadas, incluso desde hace un siglo. Al paso del tiempo, estas zonas pasaron por un proceso de renovación. Aparecieron casas modernas de los años 50 y 70, algunas de las cuales aún sobreviven, y muchas otras han sido reemplazadas por edificios nuevos gracias a la gentrificación. Por otro lado, en el oriente, la mayoría de las colonias fueron levantadas hace 50 o 60 años. Hay vecinos de 40 años que vieron cómo se pavimentaban por primera vez las calles, y vivieron décadas sin servicios básicos. Estas zonas fueron pobladas principalmente por personas que llegaron desde otros estados en busca de una mejor vida. Ahora, es importante aclarar que hablar del oriente como pobre y del poniente como rico es una generalización. En ambos lados hay excepciones. Pero sí hay una tendencia clara: en el poniente hay más servicios, más parques, más zonas de alto poder adquisitivo. En cambio, en el oriente, eso es más difícil de encontrar. Y eso nos lleva a una idea muy importante: la pobreza deja cicatrices. Aunque una zona mejore, las huellas de la pobreza no desaparecen fácilmente. Actúa como una quemadura que deja marcas profundas y que además puede generar más pobreza en el futuro. Quienes han crecido en entornos con servicios deficientes, inseguridad, malas condiciones sanitarias y sin acceso a buenas escuelas, tienen más barreras para salir adelante. Mientras tanto, una persona que crece en una colonia con universidades cercanas, transporte eficiente, servicios y vecinos con educación profesional, tiene muchas más herramientas para prosperar. Por eso, la pobreza no se combate solo con programas de ayuda. De poco sirve un apoyo económico si no hay salud, transporte o seguridad. Todo está conectado. Y hay otro factor determinante: la forma en que se ha construido la ciudad. En el poniente predominan los edificios. En el oriente, las casas bajas. Esta diferencia tiene enormes consecuencias. Construir servicios como un tren subterráneo es costoso. Requiere túneles, maquinaria, personal. Pero vale la pena cuando hay mucha gente viviendo cerca, porque el costo se reparte entre muchos usuarios. Por eso, las ciudades más eficientes crecen hacia arriba, no hacia los lados. Pero en México, muchas ciudades han crecido horizontalmente. Eso hace que construir servicios sea menos rentable. En vez de 20 kilómetros de metro para atender a 500,000, se requieren 40 kilómetros para llegar a menos personas. Y, además, con menos densidad, hay menos impuestos por zona, lo que limita la inversión en servicios como seguridad, poda de árboles o alumbrado. A veces se dice que la gente del poniente tiene más dinero simplemente porque sí, pero en realidad es una consecuencia de esa estructura urbana. Hay ejemplos muy claros. En Chalco, un trolebús cuesta hasta 5 veces más que un viaje en metro en la capital. Es como pagar más por vivir en una zona marginada. Uno de los factores más arraigados en nuestra cultura es la idea de que tener una casa propia es sinónimo de seguridad, éxito y estabilidad. Desde pequeños se nos inculca que lo mejor que uno puede lograr es ser dueño de un terreno, aunque sea pequeño, aunque esté lejos, aunque implique años de sacrificios. Esa mentalidad ha moldeado nuestras ciudades. Ha definido la manera en que se construyen, se expanden y se organizan.
Y por eso, muchas personas siguen viendo los departamentos como viviendas temporales, como espacios que no les pertenecen del todo. Los perciben como un paso intermedio, como si no fueran verdaderos hogares. Cuando se construyó el conjunto habitacional Miguel Alemán, por ejemplo, se le llamó multifamiliar, una palabra que en lugar de celebrar la modernidad del proyecto, fue usada de forma despectiva. La imagen que se transmitía era la de familias amontonadas, sin privacidad, sin dignidad. Y esa percepción aún perdura. Esta desconfianza hacia lo vertical tiene raíces profundas. No es solo una preferencia estética o una costumbre. Es también una consecuencia de la desconfianza histórica que muchos mexicanos sienten hacia las instituciones. Una desconfianza que no es infundada. Los sismos de 1985 y 2017 dejaron una marca imborrable. En ambos casos, muchos edificios colapsaron porque fueron mal construidos, con materiales deficientes o con permisos irregulares. Las autoridades no supervisaron adecuadamente, y el resultado fue la pérdida de cientos, incluso miles de vidas. Desde entonces, para muchas personas, un edificio alto ya no representa modernidad. Representa peligro. Representa corrupción. Y por eso, muchas familias prefieren vivir en casas, aunque sean pequeñas, aunque estén lejos. Sienten que al menos ahí tienen el control, que ese espacio sí les pertenece, que es su refugio ante el caos exterior. A esto hay que sumarle otro elemento, la imitación mal entendida del modelo suburbano estadounidense. Durante décadas hemos intentado copiar el ideal del sueño americano, una casa con patio, un coche propio, calles tranquilas y alejadas del bullicio del centro. Pero lo que allá ya está fallando, aquí nunca terminó de funcionar. En México, esta expansión horizontal ha sido desordenada, mal planificada y costosa. Ha generado zonas cada vez más alejadas, sin los servicios necesarios, sin transporte adecuado, sin oportunidades cercanas. Tomemos el ejemplo de Nezahualcóyotl. En su momento, fue reconocida a nivel internacional como una de las zonas mejor organizadas urbanísticamente. Pero su crecimiento fue tan acelerado y tan masivo que llegó a un punto en el que simplemente ya no cabía más gente. ¿Y qué pasó cuando eso ocurrió? La población comenzó a moverse hacia zonas aún más lejanas. Así surgieron asentamientos como Chimalhuacán, Texcoco, Coacalco, entre muchos otros. Todos con un patrón similar, calles rectas, casas modestas, infraestructura mínima y expansión horizontal interminable. Estas nuevas zonas se convirtieron en ciudades dormitorio. Lugares donde la gente vive, pero no trabaja. Donde se duerme, se desayuna rápido y se corre al transporte público para llegar al empleo, que suele estar en la capital. Muchos trabajadores hacen viajes de 2 o incluso 3 horas todos los días. Ida y vuelta. Es decir, pasan entre 4 y 6 horas diarias solo en transporte. Horas que no se viven, que no se disfrutan, que simplemente se gastan. Y aunque sistemas como el Mejibus ofrecieron una solución temporal, hoy ya están saturados. Las unidades se llenan, los tiempos se alargan, y el sistema no da abasto. La gente viaja de pie, en condiciones difíciles, simplemente para poder llegar a tiempo a su trabajo o escuela. Mientras tanto, la ciudad sigue creciendo. Cada año se suman más y más viviendas. Se construyen más casas, más fraccionamientos, más avenidas. Pero todo eso se hace sin un plan maestro, sin una visión de largo plazo. Y aquí surge un problema que pocas veces se discute: muchas de las personas que trabajan en Ciudad de México no viven ahí. Por tanto, no pagan impuestos ahí. Esto genera un desequilibrio administrativo importante. Los servicios públicos, como la recolección de basura, el alumbrado, la seguridad, se financian con los impuestos locales. Pero si quienes usan esos servicios no viven en la ciudad, entonces no hay suficientes recursos para sostenerlos. Haz la prueba. Sal un sábado por la tarde a cualquier zona no turística de la Ciudad de México. Verás calles tranquilas, avenidas medio vacías, estaciones del metro casi desiertas. ¿Dónde está la gente? Muchos han vuelto a sus casas, en municipios del Estado de México. Solo vienen entre semana. Son una población flotante que desaparece el fin de semana.
y entonces aparece una propuesta simplista que a veces se escucha en redes sociales o en conversaciones casuales, pues que ya no vengan. Que se queden donde viven. Pero esa solución sería una catástrofe. Primero, porque en esas zonas no hay suficientes fuentes de empleo para millones de personas. Y segundo, porque esa población es la que mantiene viva a la ciudad. Ellos son los trabajadores del comercio, los operadores del transporte, los empleados de oficina, los obreros, los meseros, los maestros. Son el corazón económico de la capital. Chimalhuacán, por ejemplo, se parece mucho a lo que fue Neza hace décadas. Una expansión acelerada, sin freno, sin planeación. Cada año surgen nuevos edificios, plazas comerciales, casas, pero los servicios no alcanzan. Las escuelas están llenas. Los hospitales colapsan. Las vialidades se saturan. Y eso es lo que viven millones de personas cada día. Esa sensación de que todo está por desbordarse. Que nada funciona del todo bien. Que cualquier cambio, cualquier emergencia, podría hacer que el sistema se venga abajo. Este problema no es exclusivo de un partido ni de una administración. Es estructural. La riqueza, los recursos, las oportunidades siguen estando concentradas en una sola zona, el centro de la Ciudad de México. Ahí están los museos, los grandes hospitales, las mejores universidades, los empleos mejor pagados, los espectáculos, los eventos culturales. Todo está centralizado. Y eso refuerza la idea, a veces tácita, a veces explícita, de que todo lo que no es CDMX, simplemente no cuenta. Por eso, tanta gente sigue viniendo. No es porque quieran más. Es porque necesitan más. Porque aquí sienten que al menos existe la posibilidad de construir una vida mejor. Tal vez no una vida rica, pero sí una vida digna. Y entonces surge una pregunta difícil pero necesaria: ¿cómo se planea una ciudad que cada año recibe a miles de nuevos habitantes? ¿Cómo se construye un futuro que no se vea colapsado apenas se termine? Pensar en el presente no basta. Las decisiones de hoy deben responder a las necesidades de dentro de 20, 30 o incluso 50 años. Si no se hace así, cualquier infraestructura quedará obsoleta antes de que termine de pagarse. Lo que enfrentamos es un reto monumental. Cultural, político, económico, social. Tal vez el primer paso sea cambiar nuestra forma de ver la vivienda vertical. Dejar de verla como un problema, y empezar a verla como una solución viable y necesaria. Pero lo más complejo de todo será descentralizar el país. Llevar los recursos, los servicios y las oportunidades a todos los rincones. Hacer que no todo dependa de una sola ciudad. Porque si no lo hacemos, el colapso no es una posibilidad remota. Es solo cuestión de tiempo. Después de recorrer tantos lugares, de hablar con tantas personas, me queda claro que la Ciudad de México es mucho más grande y compleja de lo que nunca imaginé. Incluso después de toda una vida aquí, siempre hay algo más que descubrir, que entender, que replantear. Y sí, este caos que vivimos a diario, tiene sentido. Pero para entenderlo, hay que mirar con atención. Hay que desaprender muchas cosas y empezar a ver más allá de lo que damos por sentado. Mientras los servicios, la seguridad, la cultura y el desarrollo sigan concentrados en una sola parte de la ciudad, la gente va a seguir viniendo. Porque sienten, con razón, que es el único lugar donde el futuro parece posible. Gracias por acompañarme en este recorrido. No tengo la verdad absoluta, solo una reflexión basada en lo que se ve en las calles, en lo que se escucha, en lo que se vive. Y si algo he aprendido, es que lo que creemos que es normal, muchas veces está definido no por lo que es justo, sino por el lugar en el que nacimos.